Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Habla el hermano Enrique Morales, nuevamente con este curso de Biblia, pero primero hay que ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá continuamos todavía en los inicios de esta Semana Santa. Hemos pasado el Domingo de Ramos. Mira, poco a poco nos estamos acercando a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esperemos que hayamos hecho esa contrición en nuestros hogares y estemos preparados para estar viviendo con nuestro Señor su pasión. A ver, ya todos tienen su Biblia en la mano, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema número 9, del desierto a la conquista. Si ustedes cogen su Biblia, hemos pasado ya, ¿cuántos libros? Hemos pasado el Génesis, hemos visto la conquista, la creación del mundo, cómo Dios hace o realiza la creación del mundo. Hemos visto a Adán, a Eva, a Caín, a Abel, el pecado de Caín y cómo se fue desarrollando, ¿no? En esta parautía sobre todo lo que es el Génesis. Hemos visto a Abraham, a sus hijos, y poco a poco hemos visto cómo Abraham en esa promesa del Señor va saliendo y va buscando a la tierra prometida. Hemos visto al pueblo de Israel, cómo José lo recibe en esa hambruna que había, lo recibe a sus padres, a sus hermanos, el término del Génesis. Hemos visto el comienzo del Éxodo, las penurias del pueblo, la aparición del libertador Moisés y cómo Moisés poco a poco lo va sacando a través de los designios, ¿no? De esas manifestaciones, las plagas en Egipto y cómo Moisés va terminando todo eso. Hemos terminado básicamente ya 3 libros de la Biblia, ¿no? Ahora estamos entrando y vamos a ver un poquito, si van, al momento que van a coger su Biblia, vamos a ver que ya comenzamos a ver el cuarto libro de la Biblia, ¿no? Así que por favor, concentremos, tengamos nuestra Biblia a nuestro costado. Del desierto a la conquista. Las infidelidades de Israel en el desierto y la misericordia de Yahvé recordarás en la lección anterior, continúa en el cuarto libro de la Biblia, los números del cual vamos a ver los pasajes más significativos que tratan de la marcha hacia Canaán. Luego llegaremos al libro de Josué, que habla de la conquista de la tierra prometida. Recordemos, hermanos, que acá vamos a dar, poco a poco vamos a dar ya saltos en la Biblia. Es por eso que es muy importante que tengan ustedes su Biblia en la mano y vean cómo vamos viendo ya los pasos que se da para entender un poquito desde la salida de Egipto y cómo Josué va a entrar ya a la conquista de la tierra prometida. Ya, los números. El libro de los números lleva ese nombre porque contiene muchos datos y varias descripciones con cifras y medidas exactas. Veamos 2 ejemplos. El censo. Van a coger su libro número a ver y comienza con el censo. Los primeros 4 capítulos narran el censo que se lleva a cabo antes de salir del desierto.
Es una larga sección, algo aburrida, pero lo que narra es un acto esencialmente religioso, cuyo significado es marcar el dominio de Dios sobre su pueblo y demostrar que Israel es mucho más que una masa de tribus y de hombres. Es un pueblo definido y organizado, una comunidad que tiene servidores y animadores, los sacerdotes y los levitas. Vamos, oh, maravilla, vamos viendo cómo el pueblo se está cambiando, se está transformando. De ser una masa de simples seguidores, poco a poco se va convirtiendo realmente ya en el pueblo de Dios. Las 40 etapas. En el capítulo 33 del mismo libro hay otra lista también, digamos un poco aburrida, ¿no? Enumera las distintas etapas o paradas del viaje de los israelitas desde Egipto hasta el umbral de la tierra prometida. Son 40 etapas, pero para llegar a ese número redondo se omitieron algunas etapas. Hay que tener en cuenta también, y veamos el texto claro, ¿no? Que eso es una manera que Dios nos está dando una enseñanza en estos libros sagrados. No es una narración cronológica de los hechos, ¿no? Hay que tomarlo siempre en la Biblia con mucho cuidado y teniendo en cuenta muchas cosas. Del capítulo 21 al versículo 16 al 19 y se añadieron otras no mencionadas en el resto del libro. Así que 40 es un número artificial y simbólico frecuente en la Biblia. ¿El diluvio cuánto duró? 40 días. Isaac se casa cuando tiene 40 años de edad. Moisés pasa 40 días en el Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Y el pueblo pasa 40 años en el desierto. Elías camina 40 días antes de llegar al monte Oreb. Jesús pasa 40 días en el desierto antes de empezar su predicación. Vamos viendo cómo el 40 se repite en distintos versículos, capítulos de la Biblia. Vamos a encontrar siempre el número 40. ¿Qué significa el número? ¿Qué significará? Resucitado se manifestó a sus discípulos durante 40 días antes de subir al cielo. 40 es un número que en la Biblia indica un periodo bastante largo, cuya amplitud exacta se ignora, y que abarca todo el tiempo de preparación a un evento importante de la historia de salvación. ¿Están escuchando? 40 es un número que en la Biblia indica un periodo bastante largo, cuya amplitud exacta se ignora. No se sabe realmente si fueron 40 días, 40 años, tiene otro significado. Las 40 etapas de la marcha de Israel significan su larga preparación hasta llegar a su tierra. Más aún, al decir en el versículo 2 que Moisés, por orden de Yahvé, escribió los puntos de donde partían, etapa por etapa, el capítulo 33 quiere enseñarnos que a pesar de tantos desvíos y de tantas crisis, era Dios quien conducía el destino de su pueblo. Tener claro eso, ¿no? El significado de eso, ¿no? Dios quiere decir que Dios va conduciendo el destino de su pueblo. San Pablo dirá en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que aman. Eso lo encontramos en Romanos 8:28. Sería demasiado largo detenernos a estudiar cada una de las 40 etapas. Ya hemos visto que algunas de ellas en la lección anterior. Pero si vamos a estudiar algunos episodios, un fracaso. Cuando los israelitas quisieron iniciar la conquista de la tierra prometida, no estaban de acuerdo sobre qué camino tomar. Algunos querían subir directamente al norte por la costa occidental, otros preferirían pasar por el oriente rodeando el país de Edom.
había pues una división entre ellos. Jesús dirá, toda ciudad dividida contra sí no puede subsistir. Esto pongamos un ejemplo que si el papá dice una cosa, la mamá dice otra cosa, totalmente distinta a lo contrario al que lo dice el papá. Los hijos están en el medio. ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Voy con mi papá o voy con mi mamá? ¿Cómo es ese hogar? ¿Puede subsistir? No. ¿No les parece? Entonces, un hogar tiene que tener una unidad. Entonces, nuestro hogar tiene que ser una unidad. Esposo y esposa tienen que ponerse de acuerdo bien en las cosas. Entregarse al Señor para que el Señor los ilumine y puedan tomar las decisiones adecuadas. Nuestra nación también igual. Tenemos un presidente, aunque muchos lo critiquen mucho, él es el presidente de la República y él toma las decisiones. Y todos tenemos que hacer o seguir las decisiones del presidente. Ahorita estamos en los días lunes, no salen las mujeres. Las mujeres no tienen por qué salir, solamente hay hombres en las calles. Ahora cuando he salido por las calles, el 98% han sido hombres. He visto algunas mujeres, pero mínimo. Pueden ser mujeres que vienen de trabajar o tienen que pertenecer a una labor esencial en la cual ellas hacen, ¿no? A pesar de la oposición de Moisés, un grupo se lanzó al ataque de la ciudad cananea de Jorma, pero fueron derrotados por los amalecitas, tal como Moisés se lo había dicho. Israel iba a saber una vez más que su propia fuerza no le viene de su potencia militar, sino de su confianza total en Yahvé. ¿Quién era el jefe en esos momentos? Moisés. Moisés dijo que no ataquen, pero yo me quería fuerte, me quería superior, y atacaron y perdieron. En otra oportunidad, pero lleno de confianza en Dios, Israel volvió a atacar a Jorma y triunfó. Busquemos números 21, 1 al 3. A ver, ¿ya? ¿Lo encontraron? Acá también esta parte sí me gusta un poco, ¿no? Las serpientes. Luego se enojaron de nuevo con Moisés por la falta de agua y alimentos. Fue en aquellas circunstancias que hubo una plaga de serpientes. Mucha gente murió. El pueblo reconoció su culpa. Números 21:7. A ver, léanlo un ratito. En su bondad, Yahvé dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Según explicará el libro de Sabidurías 16, del 6 al 7. A ver, pongámonos a pensar un poquito. ¿La serpiente era la que sanaba? ¿Qué nos dicen ustedes? No, no. ¿Por qué creen que Yahvé hizo poner la serpiente como muestra de un símbolo? El que se volvía hacia ella se salvaba, no por lo que contemplaban, sino por Dios, Salvador del universo. Nosotros también para ser salvados debemos mirar en la fe hacia Cristo elevado en la cruz. Eso lo podemos leer en Juan 3, 14 y 15.
¿Ya? Busquen Juan 3. A continuación se hablan de las primeras victorias de Israel contra Sihón, rey de los amorreos. Ya los versículos, ya después ustedes los pueden ir viendo con rey de Basán. Con estas victorias, los israelitas pudieron ocupar la región que está al oriente del Mar Muerto y del Jordán, la Transjordania. En cuanto a Balac, rey de Moab, no se atrevió a atacar directamente a Israel. Mandó a traer al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Pero Balaam, aprisionado por el Espíritu de Dios, tuvo más bien que bendecirlos. Esto nos enseña que los enemigos de Yahvé no pueden nada contra él y su pueblo. Imagínense, trajeron a un profeta para maldecirlos y él, en vez de darle maldición, los bendice. De victoria en victoria, los israelitas llegaron al monte Nebo, desde cuya cima Moisés pudo contemplar ese país que durante tantos años había tenido presente como meta de su obra. Lo tenía en su extensión a sus pies, pero le fue negado el consuelo de llevar a su pueblo hasta él. Según Deuteronomio, fue ahí donde murió. Leamos B17. Los líderes no siempre ven los frutos de Jesús, los frutos de sus sacrificios y luchas. Jesús dirá, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Acá algo importante tenemos que ver eso, ¿no? Nosotros, muchos pertenecemos a una comunidad y a veces hay que estar trabajando. Cuando uno ocupa el cargo de, digamos, responsable, ocupa un cargo en algún sitio, ¿no? Y a ese trabajo de repente dejo el cargo, viene otro y todo el trabajo que uno ha hecho y uno lo ha realizado y justo comienza a florecer y uno dice, oye, se la llevó fácil. No es que se la llevó fácil. La palabra de Jesús es clara, ¿no? Uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Entonces, nunca hay que ver mal o hablar mal, digamos, de nuestras autoridades, de nuestros responsables, por el trabajo que hacen, o por el nuevo que está llegando y de repente estoy formando yo comunidades, lucho, pero justo acaba mi periodo y llega el otro y salen 5, salen 6 comunidades. Y todo el mundo mira, qué bien, pero no se dan cuenta que se trabajó fue el anterior. Eso no tiene que desanimar. Uno tiene que tener siempre la mirada ¿en quién? En Jesús. Si tengo la mirada en Jesús, ¿qué me queda a mí? Seguir trabajando para que salgan más matrimonios, convertir más matrimonios, estar entregado al Señor para tener una conversión realmente de hermanos entregados. El que introdujo a Israel en el país fue Josué, el sucesor de Moisés. A él también Yahvé le dijo, estaré contigo, como Moisés tropezó con la falta de sus hermanos, como él fue testigo de grandes milagros, el paso del Jordán, la toma de Jericó. Se daba cuenta de que en verdad Dios estaba luchando con él. Pero José no solamente recuerda a Moisés, sino también anuncia hasta cierto punto a Jesús. En el idioma hebreo, su nombre Josué y Jesús suenan y significan igual. Dios salva. Por su bautismo en el Jordán, Jesús nos introducirá en la verdadera tierra prometida.
la nueva tierra para nosotros. Es lo que tenemos que nosotros luchar para buscar o entrar a esa tierra prometida. Los milagros en José y los jueces. Para entender algo de los milagros que nos narran en los libros de Josué y los jueces, como también los del Éxodo, es preciso tener presente lo que la fe de Israel quiere afirmar, es decir, la presencia salvadora de Yahvé. A ver, ¿cómo es eso? Me dirán algunos, ¿no? A ver, hermano Enrique, ¿cómo es eso? En José es un pasaje muy difícil. Veamos cómo el diccionario de la Biblia resume las diversas interpretaciones. El artículo del sol. Cuando los enemigos iniciaban la bajada del monte, les sobrevino una fuerte granizada que causó en ellos más víctimas que la espada del adversario. Y aquí el autor sagrado cita un texto del libro del justo, hoy perdido. José habría gritado: Sol, detente en Gabón, y tú luna en el valle de Ayayón. Y se detuvo el sol y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Antes de ser universalmente admitido el sistema copérnico, el Sol como centro del universo, no la Tierra, se tomaba pie de la letra el paso del Sol y de la Luna. Entonces, lo que estamos hablando sí podía ser. El Sol se había detenido con el fin de que Josué tuviera más tiempo para aniquilar a sus enemigos. Esta también es la interpretación que da la misma Biblia en Josué 10:13, ya que no pertenece al libro del justo. El sol se paró en medio del cielo y no se dio prisa de ponerse durante un día entero. Pero al admitirse universalmente el sistema copérnico, se vio la imposibilidad de conservar esta interpretación y se procuró explicar el hecho referido en José por algún fenómeno natural que habría dado la impresión de aquel día habría sido más largo que cualquier día ordinario. Las explicaciones forman una verdadera legión, todas ellas son insuficientes por cuanto no conservan el debido valor del texto. Hay que distinguir muy bien entre la cita del libro del justo y la interpretación que da el autor al insertarla en su obra. Como no tenemos el texto original de la cita, es difícil determinar qué es lo que el poeta entendía por el verbo hebreo del uso de tamán, cuyos sujetos son el sol y la luna. El verbo no significa necesariamente palarse, puede traducirse también por quedarse estupefacto. La estupefacción provoca la detención del paso y de la palabra. O sea, cuando uno dice, te quedaste estupefacto, me quedé quieto, me quedé detenido, ¿no es cierto? Eso sí lo podemos nosotros entender. Y aplicarse a seres inanimados. Eso lo encontramos en Jeremías 47:6 y Lamentaciones 2:18. Si el poeta habría dado ese sentido al verbo que usó, la cita no hablaría de una detención física del sol y de la luna. Tendríamos aquí una figura poética, por la que el poeta se dirige al sol y la luna, invocándolos como testigos que se han quedado atónitos ante la carnicería lograda en el campo enemigo. ¿Ven? Es una manera de ver. Recordemos que en la Biblia hay a lo que hemos hablado, que es lo que se conoce como las figuras literarias. En este caso, él está usando el escritor una figura literaria, en la manera como está dando a entender cómo lo vio, cómo interpretó él esa victoria, ¿no? Pero el autor que citó ese pasaje poético lo entendió de otra forma y vio en él un milagro físico en el sol y la luna. Su fe en el poder de Dios era suficiente grande para creer que esa interpretación era posible. ¿Cómo lo hubiéramos interpretado nosotros?
en ese momento. ¿Cómo lo hubiésemos descrito nosotros, ¿no? Está combatiendo el ejército de mi pueblo contra el ejército enemigo y vamos viendo que el ejército de mi pueblo lo está destruyendo, aniquilando al enemigo, y yo eso cómo lo pongo y cómo lo describo, ¿no? Un día maravilloso, un día glorioso, un día en que me pareció que el sol se detuvo, ¿no? Al lado de José. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé les concedió paz en todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. Yahvé entregó a todos sus enemigos en sus manos. No falló una sola de todas las espléndidas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Eso lo vemos en Josué 21, del 43 al 45. La grandeza de Josué. Esforzado en la guerra, fue Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés. Como profeta, él fue, de acuerdo con su nombre, grande para salvar a los elegidos del Señor, para tomar venganza de los enemigos que surgían e introducir a Israel en su heredad. Qué gloria ganó cuando alzaba la mano y blandía la espada contra las ciudades. ¿Quién antes de él tan firme fue que las batallas del Señor él las hacía? No se detuvo el sol ante su mano, y un día llegó a ser como dos. Él invocó al Altísimo Soberano cuando los enemigos por todas partes le estrechaban, y la tendió el gran Señor lanzando piedras de granizo de terrible violencia. Cayó de golpe sobre la nación hostil, y en bajada aniquiló a los adversarios para que conocieran las naciones la fuerza de su armada, porque era frente al Señor la guerra de ellos. Pues caminó en seguimiento del Todopoderoso, hizo el bien en los días de Moisés, él y también Caleb, hijo de Jenufén, resistiendo ante la asamblea, cerrando al pueblo el paso del pecado, reduciendo a silencio la murmuración de la maldad. Y ellos dos solos se salvaron ante 600.000 hombres de pie para ser introducidos en la herencia en la tierra que emana leche y miel. Eclesiásticos 46, del 1 al 8. Vamos a ver una letanía de acción de gracias. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al que es Dios de los dioses, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores, porque su amor perdura para siempre. El único que ha hecho maravillas, porque su amor perdura para siempre. A que con sabiduría hizo los cielos, porque su amor perdura para siempre. Al que puso la tierra sobre las aguas, porque su amor perdura para siempre. Al que creó las grandes luminarias, porque su amor perdura para siempre. Al sol que gobierna el día, porque su amor perdura para siempre. Las lunas y las estrellas para que manden la noche, porque su amor perdura para siempre. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque su amor perdura para siempre. Y Israel lo sacó de en medio de ellos,
porque su amor perdura para siempre. Con mano fuerte y brazo levantado, porque su amor perdura para siempre. Al que separó en dos el mar de juncos, porque su amor perdura para siempre. Y condujo a Israel por medio de él, porque su amor perdura para siempre. Ahí tumbó a Faraón y a su ejército, porque su amor perdura para siempre. Al que ungió a su pueblo en el desierto, porque su amor perdura para siempre. Al que aplastó a reyes poderosos, porque su amor perdura para siempre. Y dio muerte a monarcas respetables, porque su amor perdura para siempre. A Sihón, rey de los amorreos, porque su amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Basán, porque su amor perdura para siempre. Y traspasó sus tierras como herencia, porque su amor perdurará para siempre. Como herencia a Israel, su servidor, porque su amor perdurará para siempre. Se acordó de nosotros en nuestro abatimiento, porque su amor perdurará para siempre. Y nos libró de nuestros opresores, porque su amor perdurará para siempre. Él da su pan a todo carnal. Él da su pan a todo ser carnal, porque su amor perdurará para siempre. Den gracias al que es Dios de los cielos, porque su amor perdurará para siempre. Salmo 136, ¿eso lo encontramos? Acá vemos unas preguntas del cuestionario. ¿Cómo se llama el cuarto libro del Antiguo Testamento? Números. ¿Por qué se llama así? Porque contiene datos numéricos y descripciones con cifras y medidas. El censo de números del 1 a 4 tiene como meta marcar el dominio de Dios sobre su pueblo, mostrar que Israel es mucho más que una masa de tribus y de hombres. Es un pueblo definido y organizado. De 4 ejemplos del uso del número 40 en la Biblia. El diluvio, el casamiento de Isaac. Jesús pasa 40 días antes de empezar predicación. Elías caminó 40 días antes de llegar al monte Horeb. Muy a menudo 40 es un número convencional en la Biblia. ¿Qué significa? Indica un periodo bastante largo, cuya duración se desconoce. Significa un tiempo de preparación para un evento importante. Por este curso tiene 40 temas. Recordemos que este curso que tenemos tiene 40 temas. ¿Por qué los israelitas fracasaron en su primera tentativa de conquistar la ciudad de Jorma? Había una división entre ellos. Israel iba a saber una vez más que su propia fuerza no le viene de su potencia militar, sino de su confianza en Yahvé. ¿Qué relación hace San Juan entre la serpiente de bronce de Moisés y Jesús? Nosotros también, para ser salvados, debemos poner nuestra fe en Cristo elevado en la cruz. ¿Cómo se llaman los primeros reyes vencidos por Israel? Sihón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. ¿Quién introdujo el pueblo de Dios a la tierra prometida? Josué. ¿Qué significa su nombre?
Dios salva. ¿Con qué personaje central del Nuevo Testamento se lo puede relacionar? Con Jesús. Bien, hermanos, este es todo este momento de nuestro tema 9. Tengamos presente que a partir de ahora vamos a coger ya o a resumir varios capítulos. Estemos atentos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias.